Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Aleluya. ¿Cuántos lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Padre, buen Dios, gracias por su misericordia. Gracias por su bondad y fidelidad. Gracias por esta santa convocación que usted, Señor, ha hecho en esta hora. Gracias, Señor, por el pueblo presente. Gracias por las amistades, Señor, que hoy escucharán tu palabra. Y hasta donde tú envías esta palabra, Señor, sea tu presencia ministrando, sea tu gloria tocando sus corazones, sea usted convenciendo, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, sea usted ministrando esos corazones para la gloria, mi Cristo, de tu santo nombre. Oh poderoso Dios, reprendemos todo espíritu contrario, reprendemos todo espíritu de incredulidad. Obra poderosamente, toda obra de las tinieblas se destruye, se derriba en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Jesucristo. Señor, limpia los aires, limpia los alrededores, Señor. Manda ángeles administradores alrededor de este lugar. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y que esta palabra pueda dar fruto para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Quiero que meditemos en esta preciosa tarde acerca de un tema. La obediencia no es una opción, es un mandamiento. La obediencia no es una opción, es un mandamiento, es un mandato. Hermanos, en esta oportunidad de esos textos que hemos leído, el trasfondo histórico bíblico nos habla del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida. Porque Dios es un Dios de promesas. Dios había dado una promesa al pueblo. La promesa era que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Una tierra muy bendecida. Porque lo que da Dios es bueno, hermano. Lo que Dios da es grande. Lo que Dios da es especial. Por lo tanto, hermanos, para llegar allí y poseer la tierra, ellos tenían que haber luchado contra aquellos generación, hermanos, que habitaba en esa tierra, en la cual no glorificaba a Dios, sino que ellos tenían que destruirlos, conquistar la tierra y poseer la tierra que Dios había prometido para sus vidas. En pocas palabras, hermanos, Dios pudo muy bien haber destruido, hermanos, aquellos, a mandar ángeles y haber destruido aquella generación para que solamente el pueblo llegara, cruzara el río, llegara y se pudiera asentar. Pero Dios quiso que el pueblo tenía que luchar. Dios quiso que el pueblo tenía, hermanos, que enfrentar esa lucha. Tenía que luchar contra esos enemigos que habitaban la tierra. Pero para poder conquistar la tierra, ellos tenían que cumplir con un principio indispensable. Ellos tenían que obedecer a la palabra de Dios. Simplemente eso tenían que hacer el pueblo de Israel. Obedecer a la palabra de Dios, y Dios había prometido estar con ellos.
Si ellos desobedecían a la palabra de Jehová, el mandato que Dios había ordenado, simple y sencillamente Dios se apartaba de ellos. Entonces, hermanos, la obediencia es un principio que nosotros lo encontramos en diferentes áreas. El principio de la obediencia lo encontramos en la familia, lo encontramos en el lugar de estudio, lo encontramos en el trabajo, lo encontramos en la calle. En todo lugar encontramos el principio de obediencia. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros nos casamos, nosotros nos comprometimos en hacer fiel a nuestro cónyuge. ¿Qué teníamos que hacer? Obedecer a eso que nosotros nos comprometimos. Cuando el padre, madre de familia le dice al hijo: hijo, ve a la tienda y tráeme tal cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo? Obedecer. Hermano, en la escuela ponen también horarios de entrada, horarios de salida, y ponen también, hermano, cierto orden dentro de un centro de estudio, normas que deben de obedecer. En el lugar de trabajo también le dicen a la persona: esta va a ser su responsabilidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Obedecer. Nosotros vamos a la calle, usted va manejando su vehículo y de repente el semáforo se pone en rojo. ¿Qué tiene que hacer usted? Detenerse, porque esa es una señal que tiene que detenerse. Usted tiene que obedecer la señal que está allí. Usted va por la calle y encuentra una señal que dice alto. ¿Qué tiene que hacer usted? Detenerse, tiene que obedecer esa señal de alto. Y así sucesivamente, hermano. ¿Qué sucede cuando se quebranta el principio de la obediencia? ¿Qué sucede si nosotros nos pasamos un semáforo en rojo? ¿Qué sucede cuando nosotros no respetamos las señales de tránsito? ¿Alguien me puede decir qué sucede? Infringimos la ley, desobedecemos una norma establecida y hay multa. Es lo que nos indica que la desobediencia hay grandes resultados. Y los resultados son terribles. Las consecuencias de la desobediencia, hermano, al quebrantar los principios establecidos, hay terribles consecuencias, inclusive para los hijos de Dios y para el mundo entero que no quiere obedecer a la palabra del Señor. Hay consecuencias eternales, hermano. Qué galán que fuera nada más, hermano, un par de días las consecuencias. Sino cuántas veces nosotros nos hemos arrepentido de cosas que quizás hemos dicho o quizás hemos practicado y ahora nos arrepentimos, pero ya es demasiado tarde. Por quebrantar un principio del matrimonio, ahora que el hombre se está arrepintiendo, está arrepentido por haber sido infiel a su esposa, pero ya es demasiado tarde. Por quebrantar el principio del matrimonio y la esposa hacerle infiel a su esposo, ahora está sufriendo las consecuencias, pero ya es demasiado tarde. Porque la desobediencia a los principios establecidos, tanto en esta vida como los principios de la palabra, traen terribles consecuencias, hermanos. Hermanos, toda la vida cristiana se resume en una sola palabra. Y es la palabra obediencia. Si no hay obediencia en nuestra vida como cristianos, vamos a sufrir las terribles consecuencias que nosotros jamás hubiésemos imaginado. Si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, vemos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios enfatiza la importancia de la obediencia. O sea que para Dios la obediencia va en primer lugar. La Biblia dice, hermanos, que el mejor modelo y el mejor ejemplo de obediencia fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El Señor dijo: ejemplo os he dado. Y dijo el Señor: yo he venido a cumplir lo que el Padre me ha mandado y establecido. Entonces el mejor modelo de obediencia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en obediencia sufrió la cruz, dice el Señor en su palabra. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, ¿cuántos queremos ser obedientes a la palabra del Señor, hermano? Que en esta tarde nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que quebrantar la palabra de Dios trae terribles consecuencias. Lo primero que nosotros tenemos que observar, hermanos, es que la obediencia es la prueba de un genuino arrepentimiento. Si no hay obediencia en nuestra vida, sencillo, no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque el evangelio se centra en una sola palabra, y es obediencia. El capítulo 4 y verso 30 de Deuteronomio, vaya conmigo a su Biblia, por favor. Dice la Escritura: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres o te arrepintieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. ¿Sabe qué dice Dios? Entonces Él va a escuchar y Él va a accionar. Si no hay obediencia, hermanos, es porque todavía nos hace falta arrepentirnos. Cuando dice el Señor: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, ¿de qué cosa estaba hablando allí? El Señor les estaba diciendo: si ustedes desobedecen al mandato que yo les escribo hoy, las consecuencias van a ser estas. Y les dice el Señor: van a sufrir terribles consecuencias y castigos. Les dice el Señor: van a venir ejércitos enemigos, los van a agarrar, los van a aprisionar y van a ser esclavos de esos enemigos por la desobediencia. Y viene el Señor y les dice: y si estuvieres allí en angustia por causa de la desobediencia, y viene el Señor y le dice: y si allí, en pocas palabras, te acuerdas que hay un Dios y que un día hiciste un voto de compromiso y te arrepintieres, entonces Jehová te va a escuchar. Hermano, lo terrible es estar en la peor condición y no querer reconocer nuestra condición delante de Dios, hermano. Que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos corregir nuestros caminos. El profeta Jeremías, hermano, escuchó la voz de Dios, de Jehová, que le dijo: ve y párate a la puerta del templo y diles todos los que entran en el templo que deben corregir sus caminos. Ese fue el mandato de Jehová hacia Jeremías, que fuera al templo y todos aquellos que sacrificaban en el templo, que Dios les dijera: tienen que corregir sus caminos. Siempre va a haber algo que necesitamos corregir en nuestra vida. Preguntémonos en esta tarde: ¿de qué necesitamos arrepentirnos? ¿O qué estamos haciendo que necesitamos corregir eso que está mal en nosotros? Seamos sinceros delante de Dios y reconocer que si le fallamos a Dios hay consecuencias terribles. Las consecuencias no van a venir de mi parte, ni de los líderes, ni del hermano que tiene la par. Las consecuencias las vamos a arrastrar nosotros mismos. Porque dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y hay una ley, la ley de la reciprocidad, que se llama: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne va a segar corrupción y condenación, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna con Cristo Jesús. La evidencia de haberse vuelto al Señor para el pueblo de Israel era la respuesta de la obediencia a Él.
No podemos decir nosotros que nos hemos arrepentido si todavía estamos practicando la desobediencia, hermano. Si todavía estamos en esa condición, hermanos, que de aquellas áreas que necesitamos corregir en nuestra vida y no las queremos hacer. ¿Sabe cuál es el otro versículo que sigue de Jeremías? Que viene el Señor y les dice: pregunten por las sendas antiguas y vean cuál es el buen camino y andad por él. ¿En qué camino debemos andar? El buen camino. Y anden por él, dice el Señor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pueblo de Israel, del pueblo? ¿Qué dijo el pueblo a esas palabras? ¿No han leído ahí ese versículo? Qué duro es, hermano, cuando nosotros endurecemos nuestros corazones. ¿Sabe qué dijo el pueblo de Israel? No andaremos. Escuchando la voz de Dios, hermano. Es como aquel cristiano que escucha la palabra de Dios, como aquella persona que escucha el consejo de Dios y no quiere atender el consejo de Dios que viene de parte del cielo. Y dijo el pueblo: no andaremos. Y desde allí, hermano, Dios le dolió en su corazón ver la condición del pueblo, la dureza con la cual dejaba los caminos del Señor. Lo primero, que la obediencia es la prueba de un genuino arrepentimiento. Si no obedecemos es porque aún no nos hemos arrepentido. Segundo, la obediencia es la generadora de la bendición. ¿Cuántos queremos obediencia? ¿Cuántos queremos bendición de Dios? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 11, verso 26. 11:26. Adelantito, un par de paginitas adelante. ¿Lo tiene? 11:26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, dice el verso 27, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Allí está. La obediencia, hermano, es la que genera la bendición para los hijos de Dios. Si no hay obediencia, hermano, los cielos se cierran. Hubo un momento en la historia bíblica donde el pueblo de Israel sufrió una terrible consecuencia a causa de la desobediencia. Los cielos se cerraron. Jehová no habló. Y qué duro, hermano, es ser ignorado, ¿no es cierto? Qué duro ser ignorado, hermano. No sé si usted ha pasado por esas situaciones, pero que usted quizás, o tal vez nosotros hemos tenido esa experiencia quizás de darle la mano a alguien y la persona como si nada. Y lo dejan a uno con la mano extendida. Qué duro es, ¿verdad? Ser ignorado. Se siente feo aquí. O que alguien de confianza, persona de una familia, o que una madre reciba un desprecio de su hijo, de su hija, se debe sentir duro. O que un hijo o una hija recibe un desprecio de su padre o de su madre, debe ser duro. Hermano, si hay algo que cierra las puertas del cielo, es la desobediencia.
Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra de Jehová Dios, hermano, Dios se compromete en abrir los cielos, porque dice la palabra que Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Dios bendice a aquel cristiano, hermanos, que se esfuerza, hermanos, por obedecer a Dios. Le está costando, sí, quizás le está costando, hermanos, quizás hay áreas en su vida, en nuestra vida, hermanos, que necesitamos corregir, y ha entendido que tiene que corregir esa área y está luchando con esas áreas, pero Dios se compromete en bendecirlo. Porque Dios mira, hermano, está mirando, hermano, el sacrificio que está haciendo. Hermano, quizás la sin hueso es lo que nos está generando, hermano, que los cielos se cierren. Y está allí ese hermano, esa hermana ahí deteniendo eso. Y le está diciendo el Señor: Señor, ayúdame con esta prueba que estoy pasando. Y Dios se compromete, dice: mi hijo, mi hija se está esforzando. O diversas situaciones que vienen en nuestra vida, que hacen que produzca cierta debilidad en nosotros y produzca desviarnos del camino. Preguntémonos en nuestra vida en esta tarde: ¿qué es lo que nos está causando impedir obedecer a Dios? Algunos un trabajo, algunos, qué sé yo, la casa. Es que no puedo dejar sola la casa. Es que no puedo dejar sola las gallinas. Algo que esté surgiendo, allí. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida que necesitamos corregir? La obediencia es la que genera la bendición de Dios. Nos atraemos la bendición del Señor cuando nosotros respondemos a la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo Deuteronomio 28. Son unos versículos muy conocidos. ¿Qué dice allí en el título de ese capítulo? Bendiciones de la obediencia. Acontecerá. Esa palabra acontecerá viene en respuesta de algo. En respuesta de algo. Producto de algo. Y dice: acontecerá que sí oyer. Pero esa palabra oír no viene solamente de oír nada más con estos oídos. Allí va la obediencia. Que si oyere, ¿cómo hay que oír? Atentamente. Es decir, hermano, poner atención a lo que Dios me está diciendo hoy. Dios me está hablando en esta área. Dios me está diciendo esto. Y poner atención a esas cosas. La voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué dice la Biblia? Para guardarlo y poner por obra. Ahí está la obediencia. Un mandamiento, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, mire la bendición, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán sin necesidad de andarlas siguiendo, hermano. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí está, miren las grandes bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tú, tu canasta y tu arteza de masar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermano, qué hermoso Dios, ¿no es cierto? Dios es grande, hermano.
La bendición, hermano, es producto de la obediencia. Allí está la bendición, allí están las promesas de Dios. Solo tenemos que cumplir con esa parte y es la obediencia, el principio de la obediencia. El principio de la obediencia está desde el Antiguo Testamento. El principio de la obediencia está desde el libro de Génesis. Dios le dijo a Adán y a Eva: no vayan a comer del fruto prohibido. Pueden comer de todos los árboles que están aquí en el huerto, pero menos de uno, del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y quebrantar un mandamiento de Dios trae terribles consecuencias. A Adán y Eva les costó salir del huerto del Edén. Al cristiano le puede costar su salvación. Al cristiano le puede costar su salvación, su estadía allá en el cielo. Esto es de vida o muerte. Esto no es de estar jugando a ser cristiano, hermano. La voz de Dios viene a tiempo y fuera de tiempo. La obediencia es la barrera o el muro de protección contra la contaminación. Dice Deuteronomio capítulo 13 y versículo 4. 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temerás. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él servirás, y a él seguiréis, serviréis y a él seguiréis. Verso 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, la obediencia es la barrera, es el muro de contención, de protección contra la contaminación. Estos profetas que menciona aquí la Escritura, o soñadores como menciona la Escritura, era gente, hermano, que se encargaba en andar metiendo cizaña al pueblo y querer apartar, hermanos, el propósito central de la obediencia a Jehová. Y dice el Señor: ese profeta tiene que ser muerto. Terrible, hermano. Y viene la advertencia de Jehová al pueblo y le dice: cuidado con eso, porque solamente a él vas a temer, a Jehová. Y tienes que guardar sus mandamientos, y escuchen solo la voz de Jehová. A él sírvanle y a él deben seguirle. Ese fue el mandato de Dios para el pueblo. Pero ¿qué está haciendo la gente hoy en día? Escuchando más la mentira, escuchando más, hermano, aquello que va a contaminar su corazón. Cuidado, hermanos, con las voces que llegan a nuestros oídos. Puede ser quizás hasta de nuestra familia, puede ser de un amigo, de una amiga, o puede ser del mismo hermanos aquí. Esas voces, hermanos, que lo que van a producir, aunque sea bonito, aunque se escuche bonito, póngale mucha atención si viene de parte de Dios. Si viene de parte de las tinieblas, aunque sea su mejor amigo o amiga, su mejor hermano o hermana, ojo con eso, por favor. Cierre sus oídos a esa voz.
Porque las consecuencias, hermanos, van a ser terribles. Viene a sentir, su corazón va a estar minado, contaminado. Y mire lo que dice el verso 5 del capítulo 13. Mire cómo Dios habla al pueblo. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dijo el Señor? Ha de ser muerto. Por cuanto, ¿cuál es la palabra que menciona? Aconsejó. ¿El qué aconsejó? Rebelión. Hermano, si eso que nosotros escuchamos viene para edificar mi vida espiritual, bienvenido sea. Pero si eso que viene en nuestros oídos viene para destruir o contaminar mi corazón, aléjelo, por favor, en el nombre de Jesús. Porque lo que está cosechando es rebelión, no edificación. Y dice el Señor, y miren la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual tu Dios te mandó que anduviese. Esas cosas vienen para apartar nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. La obediencia, hermanos, es el muro de protección que nos rodea y que nos separa del mal a nuestro alrededor. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, que solamente a Dios, en pocas palabras, solo la palabra de Dios, tenemos que escuchar y tenemos que obedecerla y poner atención a la palabra de Dios. Cuando escuchemos esas voces que no vienen de parte de Dios, las vamos a discernir fácilmente. Pero cuando no ponemos atención a la palabra de Dios, cuando no discernimos la palabra de Dios, no la ponemos en práctica la palabra de Dios, no servimos al Señor, no somos guiados por el Señor, no tenemos propósito en el Señor, fácilmente el enemigo engañará nuestro corazón. Y cuando vengamos a sentir, el corazón estará tan minado que será difícil de poder hacer esa limpieza. Lo otro que hay que reconocer en esto es que la obediencia es la evidencia de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros tenemos relación con el Señor, hay evidencias. Y la evidencia, hermano, una de las grandes evidencias grandes es que estamos obedeciendo la palabra del Señor. Cuando hay comunión con el Señor, cuando hay relación con el Señor, mayor cercanía con el Señor, hermano, va a ser más fácil comunicarnos con el Dios del cielo. Va a ser más fácil obedecer a la palabra. El día de ayer en el seminario, que eso viene en una de las lecciones del módulo 5 de discipulado, habla acerca del liderazgo. El líder que debe tener cuidado con su corazón. Y habla de las disciplinas espirituales. Cuando ese líder se compromete con Dios, se compromete con la palabra, obedece la palabra, escucha la palabra, tiene ese principio de apartar, hermano, esa disciplina de apartar tiempo para la oración, tiempo para la comunión, se congrega, está sirviendo, obedece a la palabra, está comprometido con el reino. Ese cristiano, hermano, que tiene un corazón de adorador, tiene un corazón de intercesor, hermano, ese cristiano va a ser bien difícil caer fácilmente en la garra del enemigo. No estoy diciendo que va a ser perfecto, no. Pero cuando tenemos esas disciplinas espirituales, vamos a ser más fortalecidos. ¿Por qué? Porque la obediencia es una evidencia de nuestra relación con el Señor. Veamos ahí Deuteronomio capítulo 27, verso 9. Deuteronomio 27:9, vaya ahí en su Biblia.
por favor. Deuteronomio 27:9. ¿Estamos allí? Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Mire lo que sigue. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Verso 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermano, debido a que el Señor es nuestro Dios, hemos sido llamados a hacer la voluntad del Señor. Hemos sido llamados a escuchar y poner atención cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es la relación con nuestro amado Dios. Porque Moisés le dice: has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Por lo tanto le dice Moisés al pueblo: escuchen a Dios. Si en verdad, hermanos, tenemos esa comunión con Dios, es porque verdaderamente escuchamos a Dios. Solamente el que no es pueblo de Dios, hermanos amados, se le dificulta esta parte importante. Pero para el Hijo de Dios, lo más preciado es escuchar la voz de Dios. Lo más preciado es escuchar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? No sé usted, pero mi anhelo es seguir escuchando la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, escuchar el consejo del Padre. La Biblia dice en Proverbios que en la multitud de consejeros, allá hay sabiduría, allá hay victoria. El mejor consejo viene de parte de Dios. La obediencia, hermano, es el secreto de la victoria. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para ir y conquistar la tierra? Obedecer. ¿Se acuerda cuando iban a sitiar la ciudad de Jericó? ¿Cuál fue el mandato que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios? Tenían que rodear la tierra, dar vueltas a la ciudad, al contorno de los muros de Jericó. Y el último día, ¿qué tenían que hacer ellos? Dar las 7 vueltas. Y al finalizar las 7 vueltas, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Dar un grito. Allá iban los sacerdotes, iban los levitas, hermanos, allá iban los cantores, ahí iban los músicos, ahí iban todos, hermanos, adelante y más detrás iba el pueblo. Parecía algo absurdo, hermano, porque para la mente carnal obedecer es algo absurdo, hermano. Ay, ¿para qué? Si es demasiado, el hermano exagera. Sí, hermano, la mente carnal así es. No, hombre, demasiado lo que dice el hermano, la palabra no, si Dios es amor, hermano. Si Dios sabe, Dios conoce. Y la queremos llevar así, como la plateada. Como dijeron, entre camagüey y elote, no sé qué es eso. Y ahí queremos irla pasando. Y nos olvidamos que Dios nos ha llamado a la obediencia a la palabra de Dios. Porque la obediencia, iglesia de Cristo, trae victoria a nuestra vida. Si queremos, hermanos, ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestros hijos, en la iglesia, en la comunidad, tenemos que obedecer a Dios. Si no, olvidémonos de todo esto. Declarémonos impíos mejor. ¿Para qué estar fingiendo dentro de la iglesia si no queremos obedecer a la palabra de Dios? Dios está hasta la coronilla, hermano, de hipocresía, de religión. Eso el mundo está lleno, está vasto.
Por eso dice el Señor a la iglesia, a la Odisea, hermano, que es una iglesia en el tiempo profético previo al arrebatamiento de la iglesia mundana, la iglesia fría, la iglesia tibia. Ojalá fuese frío, declararse mejor, hermano. Ojalá fuese caliente, definirse, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, que dijo el Señor, te vomitaré de mi boca. Hermanos, esto debe poner mucha atención a nosotros como iglesia. No sé usted, pero yo cuando escucho esta palabra, estudio estos versículos de la palabra, estudio el contexto de la historia de Israel, a mí me aflige. Porque alguien puede decir, pero es que eso fue para el pueblo de Israel. Sí, en su momento histórico sí. Pero el principio está allí. El principio de la obediencia está en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Señor dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Ahí está, hermano. Hermano, sabemos que tenemos que orar y no oramos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia y no la leemos. Sabemos que tenemos que hablar de Cristo y no hablamos de Cristo. Sabemos que tenemos que cambiar nuestra conducta y no la queremos cambiar. Sabemos que tenemos que santificarnos para el Señor y no nos queremos santificar. Sabemos que tenemos que congregarnos y no nos queremos congregar. Sabemos que tenemos que ayudar al necesitado y no lo queremos hacer. Y la lista puede seguir, hermano. Hermano, y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La obediencia es el secreto para la victoria. Cuando dieron las 7 vueltas, el pueblo de Israel gritó. Hermano, y lo hermoso de esa historia no es que los muros cayeron. Lo hermoso de esa historia es que, aunque pareciera absurda la propuesta de Dios, que solo tenían que dar vuelta, el pueblo obedeció. El mensaje céntrico de ahí es la obediencia a la palabra de Dios. El principio de la obediencia está en todo lugar, hermano. El pueblo de Israel solo tenía que obedecer a Dios. Y el pueblo de Israel vio, hermano, una muestra del poder de Dios, de la victoria a consecuencia de la obediencia. Y cuando ellos dieron el grito, empezó la tierra a moverse y a estremecerse. Y esos muros, hermanos, porque habían casas arriba. Esos muros eran anchísimos. Y esos muros, hermanos, empezaron a moverse y esos muros se derrumbaron. Porque el cristiano que obedece la palabra de Dios, Dios le da la victoria. No importa la montaña de problemas que se ha levantado en contra de nuestra vida, en contra de su vida, hermano y hermana. Si obedecemos a la palabra de Jehová, Dios dará la victoria. Hermano, eso es precioso. Eso es precioso cuando Dios da la victoria. Después de haber pasado un momento de desierto, después quizás de haber rodado lágrimas, después quizás, hermanos, de haber llorado en la presencia del Señor pidiendo aquello, y muchas veces, hermanos, por nuestra propia desobediencia, aunque nosotros vayamos y le pidamos a Dios, Dios cierra sus oídos, Dios cierra los cielos para nosotros y decimos, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuando comprendemos por la revelación del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere que yo haga, entiendo el propósito de Dios y Dios me abre las puertas. Mientras tanto las puertas se cierran. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículo 2. Vaya ahí en su Biblia, Deuteronomio 32.
32. Y te convirtieres a Jehová tu Dios. Y mire, nuevamente le menciona la obediencia. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos. Hermano, los hijos son el reflejo de nosotros como padres. Tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Mira, el corazón de Dios es tan grande, hermano, tan hermoso, tan amoroso y misericordioso, que no importa, hermanos, si se ha desobedecido, pero si se arrepiente ese corazón, Dios lo levanta. Dios lo levanta. Hermanos, el pueblo había caído terrible, pero viene Dios y le dice: si tú te arrepientes y te vuelves a mis caminos, yo te levanto. La obediencia es el secreto de la victoria. La obediencia es la mano que deshace las cadenas de la esclavitud, las cadenas del pecado, las cadenas de la muerte y la condenación eterna. La obediencia es la libertad que nos impulsa en el servicio del Señor. La obediencia, hermano, es el alma de la bendición. Deuteronomio 32, allí mismo, versículo 2 del capítulo 30. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres y su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos. Verso 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aleluya. La obediencia es el centro, es el alma de la bendición. Y no quiero, hermano, cederle tiempo a mi hermano Hugo mientras decirle esto. Y esto que viene sí es terrible, hermano. Que la obediencia es el medio de la duración de días. A medida que nosotros obedecemos, también Dios prolonga nuestros días sobre esta tierra. Y si hay obediencia, y si hay desobediencia, hermano, viene Dios de raíz. Y esto es terrible. Esto deberemos de prestarlo mucha atención. Y de repente, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasó? Y todos, ¿verdad? Los hermanos admirados, hasta con la boca abierta. Si se miraba bien, si se miraba saludable, tenía todo. ¿Qué pasó allí? Hermano, ojo con esto. Oiga lo que dice el capítulo 30, verso 20 de Deuteronomio. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti. ¿Quién es vida para nosotros? Jehová Dios de los ejércitos. Aparte que es vida, dice, prolongación de tus días. O sea que Jehová es el que da la vida, da la salud,
y Él es el que prolonga nuestros días sobre esta tierra. Por eso que, hermano, Santiago, si mal no me equivoco, dice, esto haremos si Dios quiere. Podemos tener planes hasta 2030, 2040. Y quizás hemos dicho y nuestra mente está, el día de mañana lunes voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir allá al médico, voy a ir a pagar el recibo, voy a ir a visitar a mi hijo, a mi hija, voy a visitar a mis padres, etcétera, etcétera. Y lo que menos puede estar allí, hermano, es que ese día puede ser el último de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Y si no nos pusimos a cuentas con el Señor, y dice la palabra, prolongación de tus días, a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y que les había de dar. La prolongación de días, hermano, y la lealtad al Señor están ligados, están unidos en la relación y efecto. Hermanos, Dios nos juzga de acuerdo a nuestra condición delante de Dios. Dios mira nuestra condición y Él pasa un escáner y dice, y Él toma el ultimátum, como el juez da el veredicto que dice culpable o inocente. Y Dios ve nuestro estado, nuestra condición delante de Él, y Él decide si prolongar aún un par de días más sobre esta tierra, o dice Dios, bueno, hasta aquí. Y hermanos, Dios no juzga por lo bueno, sino también juzga también por lo malo. Dios no juzga por lo bueno, pero también por lo malo. Y si por lo bueno, Dios recompensa para bien. Dios nos evalúa, cuando hablo de juzga, estoy hablando, Dios nos evalúa a nosotros. Y toma la decisión, dice, bueno, mi hijo, mi hija se merece este premio. Y da la bendición. Voy a prolongar más sus días, voy a bendecir su hogar, voy a bendecir su casa, voy a bendecirlo en su vida espiritual. Pero cuando también hay malo en nosotros, Dios juzga también y toma un ultimátum y dice, no me conviene. No me conviene que siga todavía porque está afectando. Y Dios toma su decisión. Hermanos, si conocemos la verdad y no la obedecemos, Dios es obligado a respondernos. Y muchas veces corresponde no como nosotros quisiéramos. El libro de Hebreos, su capítulo 12, versículo 5, vaya a su Biblia, Hebreos 12, 5. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, y habéis ya olvidado la exhortación. Oiga cómo menciona, cómo empieza iniciando. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y también azota a todo el que recibe
por hijo. Hermanos, muchas veces Dios dice, si yo le sigo dando más días de vida, se va a extraviar. Se va a corromper. Y dice el Señor, mejor me lo traigo ya a mi presencia, antes que se termine de perder. Ojo con esto, pero oiga, quiero hacer un paréntesis, hablo de los hijos. El texto de Hebreo habla de los hijos, no de los bastardos. Dios azota al que toma por hijo. Hace un paréntesis. Ahora, a mí no me corresponde decir quién es hijo de Dios, quién es hija de Dios y quién no. No. No me corresponde ni a mí ni a usted. Pero ese Dios lo sabe, es de ir al espejo de la palabra, y lo que deberíamos de ser nosotros todos los días, hermanos, que estemos aquí, la oportunidad de rodillas, decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y llorar y decirle al Señor, Señor, arrepentido de corazón. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Mateo capítulo 3, verso 10, Mateo 3:10, su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia con Biblia en mano, hermano. Mateo 3:10. Oiga lo que dice la palabra, ¿está allí? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, el contexto de estos versículos, porque no solamente hay que dirigirse en vía recta, no, hay que ver el trasfondo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a quién le dijo esto? ¿Y por qué? Aquí el contexto habla de que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán. Y estando Juan allí en el Jordán, vinieron los fariseos. Y ellos vinieron, hermanos, con una actitud de autojustificación. Y ellos le decían a Juan el Bautista que eran hijos de Abraham. Así se presentaron. Somos hijos de Abraham. Pero hermano, la condición con la cual se presentaron los fariseos no era para arrepentirse de sus pecados y no era para decirle a Juan, Juan, queremos bautizarnos. No, hermano. Eran tan orgullosos que ellos se justificaban, y Juan les respondió de una manera dura. Y dice el Mateo 3 y versículo 7, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Oiga cómo dice esta traducción. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, aquí es claro, a mirarlo bautizar, los enfrentó. Y le dijo, mire cómo dice esta traducción, camada de víboras. Exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué árboles serán cortados?
los árboles que no dan buen fruto. Es claro la escritura. No es todos los árboles. Es el árbol que no está dando buen fruto. El verso 12 dice: y está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Hermano, Dios es real y Dios es celoso. Él es veraz cuando Él se enoja. Castigó a la generación antidiluviana. Les mandó al juicio, el diluvio. Castigó duramente a Sodoma y a Gomorra. En Números capítulo 16 habla de la rebelión de Coré. Y el versículo 32 dice que el Señor abrió que el Señor hizo que la tierra abriera su boca. Y dice que los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y el versículo 33 dice que ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Hermanos, dice la escritura de que cuando la tierra se estaba abriendo, hermanos, dice la escritura que hubo un estruendo y un gemido, un gemir, un aullido de la gente que estaba siendo enjuiciada en ese momento. O sea, fue algo terrible, algo que estremeció todo el pueblo, un gemido, un llorar que inimaginable, hermano. Pero ya era demasiado tarde. La tierra se los tragó vivos. Así, hermanos, como se espera que un árbol frutal dé buenos frutos, el pueblo de Dios también deberíamos producir una cosecha de buenos actos, de buenos frutos. Como mucha gente, hermanos, en los días de Juan que eran pueblo de Dios solo de nombre. No hay, hermanos, valor alguno en nosotros si simplemente somos cristianos de nombre. Si los demás no pueden ver en nosotros una fe real, un nuevo nacimiento, hermanos, estamos solamente en una religión. El mensaje de Dios no ha cambiado. Las personas serán juzgadas por sus vidas improductivas. Dios espera que seamos activos en nuestra obediencia para producir buenos frutos. Y Juan, hermanos, hace una comparación a las personas que dicen creer en Dios con árboles improductivos que serán cortados. ¿Qué árboles serán cortados? Los árboles improductivos, árboles que no dan buen fruto. Hermanos, ¿qué productos o qué tan productivos somos para con Dios? ¿Sumamos o restamos? ¿Multiplicamos o dividimos? ¿Qué tan productivos somos para con Dios? Respondámoslo eso. Dios quiere buenos frutos de nosotros. Porque la obediencia es el medio de la duración de días. Y es triste cuando un hermano parte de esta tierra, ¿no es cierto? Duele en el corazón. Pero cuando Dios toma un veredicto final, no hay nadie, no hay pastor, no hay familiar, no hay amistad, no hay nada en esta tierra que detenga la mano de Dios. Así que seamos cristianos productivos en la obra del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su misericordia. Porque la obediencia no es una opción,
es un mandato. La obediencia no es si yo quiero obedecer o no puedo obedecer. Todos los que hemos sido llamados de parte de Dios, hemos sido llamados a vivir una vida en obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Señor, gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Hay bendición para los que obedecen. Hay victoria para los que obedecen. Pero también hay retribución de consecuencias terribles para los que desobedecen. Señor, queremos hacer de los que obedecen tu palabra, Señor. No sé cuántos podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser de los que obedecen. Señor, yo quiero ser de los que obedecen a tu palabra. No importando el costo, no importando la dificultad, pero yo quiero ser de los que obedecen. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Bendiga la vida de tu pueblo, Señor. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Van a pasar mis hermanos a recolectar las ofrendas en esta hora. Vamos a pasar ya al tiempo de los anuncios, hermanos.